Es fundamental entender el mecanismo humano. Es indispensable comprender cómo funciona nuestra naturaleza. Ese mecanismo interior de funcionamiento humano que nos hace pensar de determinada manera, que nos hace necesitar lo que necesitamos. En fin, ¿cómo funcionamos? Para poder entender y darle sentido a los comportamientos y para poder comprender además qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que satisface completa y correctamente las necesidades, porque en definitiva detrás de todo movimiento hay una necesidad. Comprender la naturaleza de las necesidades y el propósito de las necesidades nos da poder, nos ahorra muchísimo tiempo, muchísima energía y nos ayuda a ir directamente a lo que nos interesa, a lo importante. En el seminario llamado Decodificación del mecanismo humano y la naturaleza del ser, precisamente aprendes a comprender la lógica humana y aprendes a comprender también la lógica del ser. Y sobre todo y fundamentalmente, comprendemos la vinculación armónica, la convergencia armónica entre estas dos lógicas, porque debe darse esta fusión. Esta separación previa a la fusión es lo que nos mantiene en un estado de pobreza, en un uso inmaduro de un poder que, al utilizarlo mal, produce consecuencias negativas, produce residuos negativos, precisamente del mal uso. Es indispensable crear esta convergencia armónica entre las dos lógicas, entre las dos naturalezas que se encuentran en nosotros. En el ser humano se encuentran el cielo y la tierra, la lógica del universo, la lógica de Dios y la lógica del hombre, del humano, del animal humano. Claro, en un estado salvaje, los animales, por ejemplo, reflejan perfectamente la lógica animal. Son una expresión auténtica, completa, de la lógica animal, de su especie. Vas a encontrar muy pocas diferencias, y no son diferencias importantes, entre los individuos de una especie. Todos van a cumplir un rol de manera perfecta. Ese rol lo fija la naturaleza de la especie, la cual le da característica a la especie. El ser humano está sujeto también a la naturaleza humana, a una naturaleza que nos da característica y que determina los roles, porque esos roles que tenemos que interpretar para cumplir con la naturaleza humana, para nosotros se presentan como necesarios. Necesitamos esos roles, por eso los llevamos a cabo, pero hay que cumplirlos bien, hay que interpretar bien esos roles para que entonces logremos la satisfacción completa de esa necesidad y no queden carencias. El rol de hijo, el rol de género, el rol jerárquico, logros, conquistas, victorias que nos demanda la naturaleza. Y luego aparece la lógica divina, la lógica del cielo, naturaleza divina presente en el hombre que nos da la noción de pensarnos, que nos otorga la capacidad de crear la idea de nosotros mismos, una idea individual. Y entonces somos artesanos que retratamos esta realidad y a nosotros. Pero ese poder, esa capacidad, tiene que desarrollarse, tiene que llegar a su máxima expresión para que entonces podamos retratarnos y retratar la realidad tal cual es, completa y correctamente. Entonces, en ese modo, en esa instancia, vamos a tener pleno poder sobre la realidad, cuando tengamos el retrato completo y correcto. Haz de cuenta entonces que la realidad para nosotros va a ser como un laberinto. Hasta que no tengamos el retrato completo de ese laberinto, vamos a estar extraviados. Y nos vamos a ver en la obligación de caminar, experimentar las sendas, hasta hallar la que nos saca de allí.
Estamos a ciegas y nuestras decisiones van a ser apuestas, precisamente por esta ceguera. Pero a medida que vamos avanzando, vamos completando la idea del laberinto. Y una vez que completamos la idea del laberinto, una vez que ya decodificamos la lógica del laberinto, lo cual nos ahorra tener que caminar todas las sendas, cuando entendimos la lógica del laberinto, ya sabemos entonces cuál es el algoritmo del éxito, cuál es la salida. Y nos libramos. Este es el punto al que tenemos que llegar, está claro, no cabe dudas. En este seminario, que dura poquito más de 2 años, se dicta semanalmente, te comparto esta información que yo he recibido y que he recordado de otras vidas en las que he participado. A partir de 2004, como muchos saben, se ha producido un suceso extraordinario en mi vida que me ha hecho recordar vidas pasadas y abrir un canal que permanece abierto y que se va abriendo y se fue abriendo conforme yo, es decir, mi personalidad, lo iba aceptando una nueva idea de un nuevo yo, con todas las renuncias y con todos los costos que eso tuvo, por supuesto. Este seminario ya se está dictando desde el año 2017 y a partir de septiembre de este año 2021 voy a abrir cursos nuevos para que todos los que quieran iniciar este camino de autoconocimiento, de comprensión, para dar sentido a su vida, para comprender por qué nos pasa lo que nos pasa y para entender cuáles son las decisiones correctas que debemos tomar. A partir de septiembre tienes una oportunidad de vivir esta experiencia que es, sin dudas, transformadora y reveladora. El seminario se dicta, como te digo, semanalmente. Las clases son teóricas y prácticas. Hacemos muchos ejercicios para hacer hablar al inconsciente, para empezar a observarnos y a entendernos cómo funcionamos, cómo son los criterios de juicio inconsciente que están ahí adentro escondidos, que nos hacen pensar como pensamos, sentir como sentimos, para entender cuáles son los factores de incidencia, los modelos ejemplares, que nuestra mente ha considerado a la hora de crear la personalidad, al yo actual, para entender nuestro vínculo con la lógica divina y entender la lógica divina, la naturaleza del ser, qué quiere, qué necesita, quién es el ser en nosotros, etc. Todo ello y muchísimo más en 2 años de un proceso transformador, enriquecedor y sanador es lo que hacemos en este seminario. A partir de septiembre tienes una oportunidad más de sumarte a esta experiencia. Que estés muy bien. Adiós.